primeramente, de la artrología. ¿De qué habla este tema? Dice que es el estudio científico de las articulaciones, que esta artrología también se le puede denominar sindesmología. Ahora, las articulaciones es el punto de contacto entre dos o más huesos, entre un hueso y un cartílago o tejido y los dientes. ¿Cuál es su función? Es facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo. Ahora, ¿qué es una articulación? Dijimos, la unión de dos o más componentes del esqueleto. Esta se clasifica en dos, funcionales y estructurales. Ahora, las funcionales se clasifican en sinartrósicas, anfiartrósicas y diartrósicas. ¿Qué quiere decir? Los sinartrósicas son inmóviles, que quiere decir no tienen un movimiento. Las anfiartrósicas tienen movimientos muy limitados y las diartrósicas son articulaciones que poseen de gran libertad de movimiento. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estas articulaciones? La sinartrosis la encontramos en la parte del cráneo. Las anfiartrosis en la parte de las costillas y las partes de las vértebras. Podemos ver aquí en la imagen que gracias a esta unión de cartílago y de fibras aquí en la parte de las vértebras, produce un movimiento, pero son movimientos muy leves. Entonces, la diartrosis son movimientos libremente, ejemplo, la rodilla. Ahora, la clasificación estructural se basa en la presencia o ausencia de una cavidad articular. O sea, el espacio entre los huesos de una articulación y el tipo de tejido conectivo que los une a los huesos. ¿Qué quiere decir? Es como esta imagen que vimos, la unión, que gracias están unidos a una membrana. No es una unión total, pero hace la articulación por esta membranita, es donde se juntan estos dos huesos. Ahora, este tipo podemos encontrarlos como tres. Estas se clasifican en tres. Son fibrosas, cartilaginosas y sinovial. Como dice, prácticamente fibrosa, tejido fibroso. La unión por tejido fibroso, cartilaginosa por la unión por cartílago y las sinoviales, la unión mediante una cavidad sinovial. Ahora, ¿qué quiere decir cavidad sinovial? Es un espacio que hay entre la articulación de dos huesos. Ahora, ¿cuáles son las que carecen de esta cavidad? Son las fibrosas y las cartilaginosas. La sinovial es la única que presenta cavidad articular. Ahora, las fibrosas, dijimos que no tienen cavidad articular, pero estas se articulan con tejido conectivo fibroso, que hace a que unan a los huesos. Estos movimientos son escasos o nulos, como dijimos. Ahora, esta articulación fibrosa se divide en tres: suturas, sindesmosis y gonfosis, perdón. Ahora, las suturales dijimos que son las uniones que poseen una capa fina de tejido, pero no tienen movimiento. Dijimos en dónde, en la parte del cráneo. Ahora, la otra articulación, la sindesmosis, podemos encontrarla donde, en la parte del brazo o de la piel. ¿Qué quiere decir? Que están articuladas por, a ver, no está en el libro eso, pero son
son temas que complementan a su tema que está en su libro. En sí, su tema de ustedes es algo general, pero ustedes tienen que saber igual cada una de ellas. Son temas que son fácilmente, por eso estoy hablando con ejemplos para que ustedes puedan entender mucho mejor. ¿Ya? Sí, pueden entrar al examen, porque hay a veces que preguntan, al menos la coordinadora es la principal de todos y ella es la encargada de hacer todo eso. Entonces, como abarca todo este tema de la artrología que habla de la articulación, podemos ver que hay varias clasificaciones. Así que por eso le estoy explicando de una manera fácil para que ustedes entiendan y directa. Ahora, seguimos. La sindesmosis, ¿qué dijimos? La articulación por fibrosa, que quiere decir por ligamento, hace que unan dos huesos. Ejemplo, dijimos de la antepierna, la tibia con el peroné. Ahora, la gonfosis son la articulación de un diente con el hueso maxilar o la mandíbula. Gracias a esta articulación, chicos, nuestro diente no se puede salir fácilmente. O sea, ¿qué quiere decir? Nos da la posibilidad de masticar, morder. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta articulación, nuestro diente ante cualquier masticada fuerte, ¡pum!, se saldría. Entonces, hace que tenga una estabilidad fija al diente. Ahora, vamos a repasar. Dijimos sutura, sindesmosis y gonfosis. Sutura en hueso del cráneo, sindesmosis, tejido conectivo fibroso, donde encontramos la tibia y el peroné, el cúbito y el radio. Entonces, esta articulación podemos encontrarla en estos dos ejemplos. La gonfosis, ¿dónde podemos encontrar? Dijimos en la raíz del diente con los alvéolos maxilares. Ahora aquí podemos ver el ejemplo, cómo es una sutura. Dijimos en la parte del cráneo, un ejemplo de las partes parietales, los dos parietales. La unión es la unión por una sutura que son en formas dentadas. Esta sutura se le dice sutura sagital o intraparietal. La sindesmosis, como decíamos, unión de dos huesos por tejido conectivo fibroso. Gonfosis, la unión, la raíz del diente con la mandíbula. Ahora, la articulación cartilaginosa, dijimos, son huesos que están conectados, ¿por qué? Por cartílago. Que estos tienen cierto grado de movimiento. Ahora, esta articulación pueden haber dos, la psicondrosis y la sífisis. Ahora, la psicondrosis podemos ver que podemos observarlo en el hueso. Los extremos de los huesos están cubiertos, ¿por qué? Por un cartílago ilíaco. Ahora, otro donde podemos encontrarlo, esta articulación en la parte de la unión del esternón con la costilla. La costilla, aquí está, el esternón se unen gracias a ¿qué? Por un cartílago. Ahora, la sínfisis, ¿dónde podemos observarlo? En la unión de ¿qué? De la grande del pubis, los dos huesos que se unen gracias a ¿qué? Una sínfisis. Que estos son fibrocartílagos. Estos son fibrocartílagos y estos son cartílagos. Ahora, repasemos la psicondrosis. Dijimos que articulación están interpuestas por cartílago iliaco. Sínfisis, material de unión en disco plano o ancho por fibrocartílago. Otro ejemplo de la sínfisis en la parte del ilíaco. Se unen tres partes que dijimos cuando hablamos de la parte esquelética, que eran tres, el ilión,
isquion y pube. Ahí está la fibrocartilaginosa que hace a la unión de estos tres huesos. Ahora, las articulaciones sinoviales, que dijimos que están unidas por una cavidad articular o cavidad sinovial. ¿Qué quiere decir? Que estas presentan cartílago articular y una membrana sinovial. Algunas presentan también ligamentos, que quiere estos ligamentos hacen la unión fija de los dos huesos que se están articulando, o discos articulares, meniscos o bolsa, que dijimos que tienen una libertad de movimiento, en rotación, en angulares, en diferentes. Ahora, las sinoviales, podemos ver, que tienen una libre movilidad, están formadas por huesos y se mantienen en su lugar gracias a ¿qué? A los ligamentos. Estos dos huesos están conectados, pero tienen un movimiento fijo gracias a ¿qué? A los ligamentos. Es muy diferente ligamentos con tendones. Ligamento es que está ubicado solo en la unión de una articulación sinovial y los tendones están formados por los músculos, que hace que se fije de un hueso al otro hueso que va a permitir el movimiento. Entonces tengan ahí la diferencia porque hay a veces que la gente piensa que es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, todo esto, esta articulación está protegida por una cápsula, una bolsa, que está recubierta por cartílago y dentro de ella hay un líquido sinovial que se produce en solo en estas articulaciones podemos ver que se forma este líquido. Otro ejemplo en la parte de hombro y acromioclavilar, parte de acá de la clavícula o del hombro. Ahora, el tipo más importante de articulaciones son el tipo sinovial. Este tipo vamos a estudiar a continuación. Podemos ver que su clasificación o tipo son 6. ¿De acuerdo a qué? A las caras articulares. Ahora, vamos a ver. Las superficies articulares óseas que son parte de los huesos inconstantes. Ahora, los cartílagos articulares son las que recubren a las superficies óseas, no une a los huesos, son las que recubren. La cápsula, esta cápsula está formada por dos capas, externa e interna. La externa tiene una cápsula fibrosa por tejido conectivo denso y regular, delimita la cavidad sinovial a los huesos que se están articulando. Ahora, la interna está formada por una membrana que reviste la superficie interna de la cápsula, pero no cubre el cartílago articular. Ahora, esta cápsula es la que secreta el líquido sinovial, que llena toda la cavidad articular que está ahí. Ahora, los ligamentos que dijimos interarticulares son cordones fibrosos que unen a dos huesos que se articulan. Son cortos y resistentes. Ahora, este líquido que yo les nombré, dijimos que está ubicado en la cápsula. Ahora, en la parte interna. Estas están formadas, ¿por qué? Por la exudación del plasma. A partir dijimos, de la membrana sinovial, la capa interna, que gracias a este líquido lubrica a la articulación y facilita el deslizamiento de las superficies articulares. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo produce este líquido, esa articulación, también lo lubrica. Un ejemplo, en la parte de la cortina de una tienda, podemos ver que cuando no le echan aceite en un tiempo, o grasa, no lo engrasan, ¿qué pasa? La cortina se va endurando, no tiene fácilmente
deslizamiento para abrir. Entonces, gracias, y podemos ver que nuestro cuerpo, gracias a todo cómo es su función, produce este líquido que es importante para esta articulación. Ahora, la estructura de una articulación sinovial son 6. La artrodia o plana, que no son áxiles, cleartrosis o bisagras desconocidas, son monoaxiles o uniaxiles. Más adelante le voy a explicar por qué se les entiende como axiles. Condiloartrosis son biaxiles, trocoides, monoaxiles, trocoides o en pivote. En artrosis son triaxiles y encaje recíproco, silla de montar, son biaxiles. Ahora, cada una de ellas vamos a hablar. La artrodia, ¿qué quiere decir esta articulación? Son dos caras articulares planas de los huesos. Estas permiten movimientos de deslizamiento atrás y adelante, a los costados, entonces hacia los lados, perdón. No permite el movimiento de rotación, entonces no giran alrededor de su eje, que por esto no se le denomina no axiles. ¿Qué quiere decir? Que solo permite un movimiento de un eje. Los movimientos que nosotros hacemos son 3 ejes, que cada eje son 2 movimientos que nosotros hacemos. El movimiento hacia atrás, adelante, de un lado, el otro eje de un lado a otro, derecha, izquierda, y el tercero es movimiento en rotación. Ahora, esta artrodia podemos encontrar en los huesos del carpo, del tarso, entre los otros. Podemos igual en el carpo, podemos ver esta conexión. Huesos del pie igual. Ahora, la trocleartrosis o en bisagra. Ahora, esta articulación son 2 caras articulares, son convocadas que se ajustan a la convexa de otro hueso. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos decir, una es convocada. ¿Qué quiere decir? Tiene un espacio en forma de redondo, de círculo, convocada, que hace que venga otro hueso que tiene ese tamaño de molde, se conecte a ese hueso, se articule y puede producir movimientos que pueden ser, este movimiento se le dice monoaxiles. Entonces, ¿por qué? Porque este movimiento solo genera un movimiento de flexión y tensión. Este movimiento es el ejemplo del tobillo. Entonces, por eso dice que es monoaxiles, permite movimiento alrededor de solo de su eje, en un solo sentido, que es flexión y extensión. Ahora, el condiloartrosis es donde el cóndilo ovalado de un hueso se acomoda a la cavidad elíptica del otro. Ahora, condiloartrosis, esta unión permite el movimiento de un lado a otro y atrás adelante. ¿Qué quiere decir? Que este es biaxial. ¿Qué quiere decir? Tiene movimiento hacia 2 ejes. Que el primer eje era derecha, izquierda, y el otro eje de arriba hacia abajo. Entonces permite 4 movimientos. El monoaxial permite solo 2 movimientos. La articulación trocoide es una superficie redondeada, puntiaguda o cónica de un hueso que se articula con un anillo de forma del otro hueso. Ahora, podemos ver aquí, trocoide es casi en forma de pivote, perdón. Ahí está. Entonces, una tiene esta formita para que el otro huesito se pueda articular y producir un movimiento. Esta articulación tiene en sí donde son monoaxiales. ¿Qué quiere decir? Solo permite 2 movimientos. Ejemplo, el atlas, que nos permite el movimiento de
de 2 sentidos nomás. Entonces podemos pillar esta articulación en el atlas. ¿Cuáles estos dos huesos? En la parte de la columna vertebral con el cráneo, que forma parte de nuestro cuello. Ahora, la anterior que dijimos que era, ¿cuál? La bisagra, que permite movimiento de hacia adelante y atrás. Que dijimos la rodilla. El pivote que dijimos en dónde, en la parte de la columna vertebral con el cráneo. Entonces, parte del cuello. Permite el movimiento giratorio. O sea, solo a un sentido, o sea, adelante, atrás. No, no podemos nosotros el cuello girarlo completamente en círculo. Entonces, solo permite 2 movimientos que adelante y atrás. Ahora, la enartrosis, consta de una cara articular esférica de un hueso que se acomoda a la otra cavidad. ¿Qué quiere decir? Es esta articulación, un ejemplo, en la escápulo humeral. Es la articulación más móvil y la coxofemoral, que es la más grande. ¿Qué quiere decir esta articulación? Son triaxales. ¿Qué quiere decir? Que tienen movimientos, produce, 6 movimientos, ¿cuáles eran? Era uno de adelante a atrás, el otro derecha a izquierda, el otro que eran circulares, en forma de forma circular, o podemos nosotros hacerlo en una forma circulatoria, o sea, formando un círculo. Ahora, un ejemplo es el hombro, que dijimos que es el más móvil, ¿cuál era? Escápulo humeral. Movimiento era el más móvil, esta articulación. Ahora, el más grande y el segundo más móvil que dijimos en la cadera, que era la articulación coxofemoral. Ahora, silla de montar o encaje recíproco son caras articulares que se corresponden con exactitud. Es decir, son convocadas en una dirección y convexas en la otra. Ejemplo, entre el trapecio y el metacarpiano del pulgar. Son articulaciones biaxiales que quieren de 2 ejes que producen 4 movimientos. Aquí está, podemos ver esta conexión, dijimos, en la articulación carpo-metacarpiana. Ahora, la condilea es movimiento alrededor de ¿qué? De 2 ejes. Superficie oval convexa de un hueso que encaja en la depresión oval o, por ejemplo, en la articulación tempomandibular. ¿Qué quiere decir? Esta articulación podemos encontrarla en la parte del hueso temporal. Podemos ver este huesito, aquí está por el hueso temporal con la mandíbula. Entonces, gracias a esta articulación, nosotros podemos hablar, masticar, abrir la boca. Entonces, gracias a estas articulaciones, nosotros podemos realizar esos movimientos. Aquí podemos ver cómo es el encaje recíproco o silla turca, que se le dice, o silla de montar, perdón. Ahora, los movimientos articulares. Dijimos que hay varios, hay flexión, hay extensión, y ahorita vamos a ver las otras. Flexión, disminución del ángulo entre las caras anteriores de los huesos participantes. Ahora, ejemplo, el flexión de la rodilla que nosotros hacemos al doblar, flexión del pie a la dorsiflexión. Vamos a ver más adelante en imágenes para que lo entiendan bien. Ahora, la extensión, el aumento del ángulo articular entre las caras anteriores de los huesos participantes. Ahora, hay una hiperextensión, que hacemos al movimiento de inclinar la cabeza hacia atrás. Entonces, un ejemplo podemos ver claramente en la parte de los niños, de los bebés. Ahí no es que movimientos hacen ese movimiento que lo hacen su cabeza, o sea, así repentinamente hacia atrás. Entonces, ese movimiento articular se le dice hiperextensión.
Ahora, la abducción y la aducción, que quiere decir alejamiento de la línea media, y aducción, acercamiento a la línea media. Rotación, que gira sobre su eje longitudinal. Circunducción, movimiento que describiendo un círculo. Son movimientos que nosotros podemos hacer en forma, o sea, formar un círculo. Ahora, aquí podemos ver flexión y extensión. Flexión es la parte de la cabeza, nosotros la flexionamos, la columna, nos hacemos para atrás y adelante. Ahora, aquí igual podemos ver nuestras piernas, hacemos el movimiento, el brazo, el antebrazo, nuestras manos. Entonces, es flexión, extensión y hiperextensión. Ahora igual dijimos que existe ¿qué? Abducción, aducción y circunducción. Podemos ver aquí en la imagen claramente aducción, aducción y abducción. Abducción, o sea, hay una B, abducción y aducción. Claramente aquí mejor se ve, mucho mejor se ve en la parte del brazo como abducción y aducción. Entonces son movimientos que nosotros a veces realizamos al hacer un ejercicio. Ahora, circunducción, que dijimos que es un movimiento que hacemos formando un círculo. Ahora, rotación, este movimiento lo realizan las articulaciones en pivote. ¿Qué dijimos? Rotación lateral, media, como abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ahora, hay movimientos especiales que nosotros igual realizamos. ¿Cuáles son? Elevación, depresión, protracción y retracción. Ahora, vamos a hablar con imágenes acá para que lo entiendan. Elevación, que quiere decir desplazamiento en dirección encefálica. ¿Cuál movimiento? Cuando nosotros sonreímos. Estamos normal, sonreímos, elevación, elevamos. Elevación. Ahora, depresión, movimiento descendente en dirección caudal de la parte corporal. ¿Qué quiere decir? Al abrir la boca. Depresión, elevación y depresión. Ahora, protracción es el movimiento cuando nosotros sacamos la parte de la mandíbula para afuera. Protracción. Retracción, ya ese movimiento que realizamos lo hacemos a la posición normal. Retracción. Otra que podemos ver es la inserción, eversión y dorsiflexión. Vamos a ver acá mejor. Ahora, la inversión, movimiento de las plantas de los pies hacia la línea media en las articulaciones intertarsianas. Ahí está, inversión. Ahora, eversión, movimiento de las plantas del pie en dirección externa. Ahora, maniobra por el cual se dobla el pie en el tobillo. O la articulación, ahí está, dorsiflexión. Podemos hacerlo así para arriba, nuestro pie o para abajo. Entonces, dorsiflexión. Otra es la supinación, que es el movimiento del antebrazo que se vuelve hacia adelante o arriba de la palma de la mano. Ahí está. Este movimiento que hacemos se llama supinación. Ahora, la pronación, movimiento del antebrazo que se vuelve atrás o debajo de la palma de la mano. Entonces, estos movimientos que hacemos tienen cada diferente nombre. Ahora vamos a ver el tema de miología, que es tema muy corto y vamos a complementarlo como siempre le hago con videos para que entiendan perfectamente el tema. Ahorita vamos a compartir
Listo. Ahora sí. Vamos. El tejido muscular es el responsable de los movimientos corporales y estas están formadas ¿por qué? Por células alargadas, que se les llama miocitos. Ahora, estas tienen una característica morfológica que son 3. Músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Ahora, donde ahí podemos ver un ejemplo cómo es la parte de los músculos cardíacos, liso y estriado. Ahora igual acá, cómo están formados cada uno. Ahora acá, podemos ver que hay un cuadro para diferenciar cada uno de ellos. El aspecto del músculo, ahora en el liso no son estriados. Ahora, en el cardíaco son estriados, esqueléticos igual son estriados. Forma de las células que están conformadas tienen forma fusiforme en el músculo liso. En el músculo cardíaco tienen forma cilíndrica y ramificada. El esquelético tiene forma cilíndrica. Ahora, estas células igual contienen núcleo. En los lisos tienen 1 por célula, cardíaco solo 1 y el esquelético tiene muchos por célula. Ahora, la contracción de estos músculos en el liso es lenta, cardíaco moderada, esquelético los dos, lenta o rápida. Ahora, su función de estos 3. Liso controla el movimiento de sustancias a través de órganos huecos. Ahora, el cardíaco, que su función es bombear sangre al corazón, bombea sangre. El esquelético hace su función de que mueva el esqueleto. El control de cada uno de ellos, el liso es involuntario, cardíaco igual, involuntario y el esquelético es voluntario. Ahora, el músculo liso son los que no presentan estrías, son fusiformes, que dijimos que posee solo un núcleo. Ahora, su coloración de este músculo es blanquecina, que podemos encontrar los diferentes órganos y vísceras del cuerpo. También podemos encontrar en los vasos sanguíneos y en la parte del iris, que es la parte de nuestro ojo. Ahora, el músculo cardíaco, fácilmente hasta el nombre dice dónde podemos encontrarlo, en el corazón. Sus fibras son alternadas y claras y oscuras. Este músculo cardíaco se contrae de modo automático y rítmico e involuntariamente. Y estas contracciones se inician desde el 3er mes de la vida fetal. ¿Qué quiere decir? Cuando la mujer está en gestación, cuando ya está en el 3er mes, se puede escuchar los latidos del bebé. ¿Gracias a qué? Porque ya están formados los músculos cardíacos que hacen que el músculo vaya funcionando, vaya bombeando sangre. Ahora, el músculo esquelético se insertan en los huesos. Estas son largas y poseen varios núcleos, como dijimos. Este músculo tiene coloración roja y se contrae voluntariamente y de modo brusco. Este músculo está formado por 90% de nuestro cuerpo. Ahora, los músculos. Estos están conjugados, son un conjunto de células alargadas, como podemos ver, células alargadas, llamadas fibras musculares, que estas están colocadas en forma de haces, que a su vez están sometidos a unas vainas conjuntivas que se prolongan formando los tendones. Por eso les dije anteriormente que el tendón es muy diferente a la parte de la articulación, a los ligamentos.
Entonces, los tendones se forman por los músculos, están formados por los músculos, son parte de ella. Que estos son los que unen a los huesos. ¿Cómo trabajan los músculos? Cada músculo esquelético está envuelto por un tejido conectivo que forma el tendón. Esta incluye, hace fibras musculares, como dijimos, están formadas por fibras, que estas son alimentadas por vasos sanguíneos y estimuladas por los nervios. Ahora, cada fibra es una célula que abarca toda la longitud del músculo. Ahora, cada fibra muscular está formada por muchas miofibrillas, que estas son cilíndricas y tienen actina y miosina. Ahora, cada miofibrilla está rodeada por un retículo sarcoplástico. Aquí está. Compartimientos planos encerrados en membrana, con un líquido que almacena el calcio. Ahora, alrededor de cada fibra tiene una membrana plasmática que se introduce formando túbulos transversales. Ahí podemos ver una fibra muscular, las microfibrillas, los túbulos, el retículo endoplasmático y la membrana. Ahora, la unión del músculo con el hueso tiene un punto de origen y un punto de inserción. ¿Qué quiere decir el punto de origen? Es el punto donde se une con el hueso, que permanece fijo durante la contracción del músculo, mientras que el punto de inserción es el punto de unión con el hueso que se mueve durante la contracción. Entonces, este es donde lo mantiene fijo con el hueso y este es donde produce el movimiento al hueso durante la contracción. Aquí podemos ver los principales músculos que tenemos formados. Hay el frontal, occipital, hay en los músculos auriculares. La cara igual podemos ver. Están formados igual nuestros ojos por músculos. El cuello, nuestra parte del tórax, la parte de la espalda igual. El diafragma igual, está formado por músculos. La parte superior, anterior, la parte del muslo. Entonces, todo este está formado por músculo. Ahora, vamos a ver un video complementario para que ustedes así entiendan perfectamente de este tema, porque es un tema muy importante para que ustedes sepan también. Entonces, vamos a ver que ahora sí, bueno, esperen un ratito, que salió una propaganda. Ya, listo. Vamos a compartir. Ahora sí, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Y ahorita lo veo. ¿Qué es exactamente el sistema muscular? Para darle una definición. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? A ver, ¿quién Sí, me...? Ya, perfecto. sí. Es un sistema de órganos compuesto de tejido contráctil especializado llamado tejido muscular, que en promedio compone el 40% de nuestro peso corporal, incluyendo a todos los tipos de músculos en el cuerpo. El término músculo viene del latín musculus, que significa pequeño ratón. Como cualquier órgano, los músculos están hechos de células. En este caso son las células musculares o miocitos, los que también se denominan fibras musculares, ya que son largas y estrechas cuando están relajadas. Las fibras musculares se organizan en fascículos con la ayuda de tejido conectivo, que también lleva los vasos sanguíneos y los nervios a las células musculares.
son células contráctiles especializadas que contienen filamentos proteicos de actina y miosina. Estos filamentos se deslizan unos sobre otros para producir las contracciones que llevan al movimiento de nuestro cuerpo e incluso de los órganos internos. Es importante mencionar que el tejido muscular tiene 4 características principales: excitabilidad o la habilidad de responder a estímulos nerviosos, contractilidad, que es básicamente la habilidad del músculo de contraerse, extensibilidad, que es la habilidad del músculo de estirarse sin romperse, y elasticidad, que es la habilidad del músculo de volver a su posición inicial después de estirarse. Ahora que tienes una descripción básica de lo que es un músculo, continuemos con los diferentes tipos de músculos y sus ubicaciones. El sistema muscular se suele asociar a un solo tipo de músculo, el músculo esquelético, el que actúa sobre las articulaciones para producir movimiento. Sin embargo, hay otros 2 tipos de músculos en el cuerpo, el músculo cardíaco y el músculo liso. Estos 2 tipos de músculos son componentes muy importantes de otros sistemas. Los músculos se clasifican según su apariencia bajo el microscopio en estriado y no estriado, siendo estriados los músculos esqueléticos y cardíacos, y no estriado el músculo liso. Comenzando con el músculo cardíaco, este forma el miocardio o las paredes musculares del corazón. Aunque las contracciones del músculo cardíaco son menos potentes que las del músculo esquelético, este tipo de músculo es resistente a la fatiga. Es el músculo que más trabaja en nuestro cuerpo, ya que mantiene a tu corazón latiendo todos los días. Staying alive, staying alive, staying alive, staying alive. El músculo cardíaco consta de una red ramificada de células individuales vinculadas eléctrica y mecánicamente para trabajar como una unidad en la contracción cardíaca. Las fibras musculares o cardiomiocitos son estriadas y están conectadas entre sí por sus extremos por medio de uniones intercelulares formadas por los discos intercalares. El músculo cardíaco no se encuentra bajo control voluntario y su actividad es modificada por el sistema nervioso autónomo. El segundo tipo de músculo que veremos es el músculo liso. Recibe este nombre gracias a su apariencia no estriada bajo el microscopio. El músculo liso se encuentra en la capa intermedia de las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos, también conocida como túnica media. También podemos encontrarlo en la capa muscular de las paredes de varias estructuras asociadas con los sistemas gastrointestinal, respiratorio o urogenital. En esta micrografía puedes ver algunas células de músculo liso resaltadas en verde. Al igual que los cardiomiocitos, las células de músculo liso tienen un solo núcleo. Son alargadas y con forma de huso y se encuentran paralelas entre sí, organizadas en fascículos. Estas células son capaces de realizar contracciones lentas y sostenidas. Cuando las membranas de las células adyacentes se encuentran muy cerca, los impulsos contráctiles pueden transmitirse de una célula a la otra por medio de las uniones de hendidura. Las capas de células de músculo liso se pueden orientar de forma longitudinal y circular, tal como se ve en la capa muscular del tracto gastrointestinal. El músculo liso tiene muchas funciones en el cuerpo. En las estructuras tubulares y órganos cavitados, el músculo liso es el responsable de mover las sustancias en su interior por medio de contracciones coordinadas y secuenciales, llamadas contracciones peristálticas o simplemente peristaltismo. En los órganos de almacenamiento, como la vejiga urinaria, las contracciones son lentas y sostenidas en el tiempo y resultan en el vaciamiento de su contenido. El músculo liso también puede tener el efecto opuesto, como en los esfínteres, en los cuales su contracción previene el vaciamiento. Un ejemplo es el esfínter interno de la uretra. En las paredes de los vasos sanguíneos, las fibras de músculo liso se organizan de forma circular y sirven para modificar el calibre de los vasos, llevando a vasoconstricción o vasodilatación, lo cual eleva o baja la presión arterial. Dependiendo del órgano, las fibras de músculo liso pueden estimularse y contraerse por estiramiento local de las fibras, por impulsos nerviosos del sistema nervioso autónomo o por estimulación hormonal.
por lo que las contracciones del músculo liso son involuntarias. Ahora veamos el tercer y último tipo de músculo, el músculo esquelético. El músculo esquelético, al igual que el cardíaco, es estriado. Las fibras de este tipo de músculo no son ramificadas y se organizan en fascículos paralelos de fibras musculares largas y multinucleadas envueltas en vainas de tejido conectivo. Los músculos esqueléticos son las unidades funcionales principales del sistema muscular y constituyen la mayoría del tejido muscular del cuerpo. Junto con los huesos, los músculos esqueléticos forman el sistema musculoesquelético, que proporciona el movimiento voluntario a nuestro cuerpo. Además de producir movimiento, los músculos esqueléticos tienen otras funciones importantes, tales como soportar y dar forma a nuestro cuerpo, ayudar a mantener la postura y a estabilizar las articulaciones. Muchos tendones cruzan sobre las articulaciones y de esta manera estabilizan los huesos manteniéndolos en su posición. Adicionalmente, aproximadamente el 85% del calor corporal es producido por las contracciones musculares. Esto hace que los músculos sean esenciales para mantener una temperatura corporal adecuada. ¿Te has encontrado titiritando incontrolablemente cuando tienes frío? Estas contracciones musculares rápidas nos ayudan a calentar nuestro cuerpo. Generalmente, este tipo de músculo se controla voluntariamente, pero no siempre es así. En algunos casos, las acciones de los músculos esqueléticos son involuntarias. Por ejemplo, los movimientos del diafragma durante la respiración. Ahora que hemos aprendido sobre los tres tipos de músculo y hemos mencionado las características más importantes del músculo esquelético, es hora de describir los grupos principales de músculos esqueléticos de acuerdo a las regiones corporales. Hay más de 600 músculos en el cuerpo humano. Existen de muchas formas y tamaños. El más pequeño es el músculo estapedio dentro del oído medio. Y el más grande es el glúteo mayor en las nalgas. Para que sea más fácil de aprender, los músculos esqueléticos pueden agruparse en 4 grupos, uno para cada región corporal. Estos grupos son los músculos de la cabeza y el cuello, los del tronco, los de los miembros superiores y los de los miembros inferiores. Dentro de cada región también podemos agrupar a los músculos de acuerdo a su función o ubicación. Usando esta lógica, los músculos de la cabeza y el cuello pueden dividirse en varios grupos que veremos a continuación. Los músculos faciales, que puedes ver resaltados, también se llaman músculos de la mímica facial. Son alrededor de 20 músculos esqueléticos. Lisbeth, ¿podés apagar tu audio? ¿Podés hacer escuchar a tus compañeros el video? Por favor, ten atento. Lisbeth Saavedra, por favor, ten atento al video y tomen en cuenta. Hacen que perjudican a sus compañeros que están atentos al video escuchando. Aplanados debajo de la piel de la cara y la piel cabelluda. La localización específica e inserciones de los músculos faciales nos permiten producir movimientos como sonreír, cerrar los ojos o fruncir el ceño. Cuando observamos los músculos faciales, 2 músculos circulares nos llaman la atención: el orbicular del ojo, un músculo bilateral que rodea los ojos, y el orbicular de la boca, un músculo que rodea la boca. Estos músculos actúan como esfínteres, cerrando los orificios que rodean. Los músculos masticadores se insertan en la mandíbula y por ende producen movimientos a nivel de la articulación temporomandibular que nos permiten masticar y triturar. Uno de estos músculos, el macetero, es el músculo más fuerte del cuerpo. Los músculos extraoculares, también conocidos como músculos del ojo, principalmente controlan el movimiento ocular y la elevación del párpado. La lengua es un órgano muscular que se encuentra en la cavidad oral, cuyas funciones incluyen la sensación del gusto, la masticación, la deglución, el habla y la higiene de la cavidad oral. La lengua tiene varios músculos intrínsecos y extrínsecos que ayudan en estas funciones. La faringe es una columna muscular que se extiende entre la cavidad oral y el esófago. Las funciones de estos músculos son importantes en el proceso de la deglución.
Ya que se ubica en el cuello, la laringe tiene muchas funciones, tales como la conducción adecuada del aire, el habla, el movimiento de la epiglotis y la protección de la vía aérea. La laringe tiene múltiples músculos intrínsecos y extrínsecos que producen su movimiento y de sus cartílagos, permitiendo la realización de estas funciones. Los músculos del cuello, como su nombre lo indica, son músculos que cubren la región cervical. Estos músculos son principalmente responsables del movimiento de la cabeza y el cuello en todas las direcciones. Dentro del cuello mencionaremos dos miembros importantes de este grupo: el platisma, un delgado músculo ubicado en el aspecto anterior del cuello, y el músculo esternocleidomastoideo. Ahora veamos la siguiente región corporal, el tronco, que incluye la espalda en la cara posterior y el tórax, abdomen y pelvis en la cara anterior. Los músculos del dorso son un grupo de potentes músculos bilaterales localizados en el aspecto posterior del tronco. Producen movimientos de la columna vertebral, estabilizan el tronco y coordinan los movimientos entre las extremidades y el tronco. Los músculos del dorso se dividen en dos grandes grupos. Los músculos superficiales o extrínsecos del dorso se encuentran superficialmente en la espalda. Estos músculos están relacionados con los miembros superiores en cuanto a su función y origen embrionario. El músculo trapecio y el dorsal ancho son dos músculos muy voluminosos que pertenecen a este grupo. En esta imagen de aquí también se logra ver al dorsal ancho desde una vista anterior. Los músculos intrínsecos o profundos del dorso, también llamados músculos verdaderos de la espalda, se encuentran profundos a los músculos extrínsecos. Su función principal es producir movimientos de la columna vertebral. Un gran miembro de este grupo es el músculo erector de la columna, el cual a su vez está compuesto de tres grandes columnas musculares que se ubican bilateralmente en el dorso. Los músculos del tórax incluyen músculos que unen los miembros superiores a la pared torácica y por ende el esqueleto axial, y los músculos que sostienen a la pared torácica en sí. Los primeros están involucrados principalmente en el movimiento de los miembros superiores, y estos son el pectoral mayor y el serrato anterior. Los últimos son responsables de mover las costillas durante la respiración, y estos son los músculos intercostales. La pared abdominal rodea la cavidad abdominal, brindándole una cobertura flexible y protegiendo a los órganos internos. Esta es una estructura compleja que consta de numerosas capas, una de ellas siendo la capa muscular formada por varios músculos pares, entre ellos el músculo recto del abdomen. Los músculos de la pelvis se encuentran más inferiormente en el tronco. Estos músculos, junto con los ligamentos cercanos y fascias, forman el suelo pélvico, un diafragma muscular en forma de lavamanos que ayuda a sostener los órganos de la pelvis, principalmente los órganos urinarios y reproductores. Es hora de continuar con los miembros superiores. Los miembros superiores incluyen diferentes regiones: los hombros, los brazos, los antebrazos y las manos. Cada una de estas regiones tiene sus propios grupos musculares. Los músculos escapulohumerales, como su nombre lo indica, conectan la escápula ubicada en el aspecto posterior del tórax con el húmero, el hueso del brazo. Estos músculos están involucrados principalmente en producir movimientos del brazo a nivel del hombro, al igual que en estabilizar la articulación. Entre ellos se encuentra el músculo deltoides, el músculo responsable del contorno de la región del hombro. Los músculos del brazo se ubican entre el hombro y el codo y se dividen en dos compartimentos. El compartimento anterior o flexor contiene los músculos responsables por la flexión del hombro o del codo. Este grupo incluye al músculo bíceps braquial, el cual es responsable del contorno anterior del brazo. El compartimento posterior o extensor del brazo contiene los músculos que permiten la extensión del antebrazo a nivel del codo. Este grupo está principalmente representado por el músculo tríceps braquial. Al igual que el brazo, el antebrazo se divide en dos compartimentos, uno anterior y otro posterior.
El compartimento anterior contiene a los músculos flexores de la muñeca y de la mano. Uno de estos músculos es el flexor superficial de los dedos, involucrado en la flexión de los dedos. El compartimento posterior contiene a los músculos extensores de las mismas regiones. Algunos son el músculo braquiorradial ubicado en el aspecto lateral del antebrazo y el extensor de los dedos, responsable de extender los dedos. Los músculos de la mano son muy importantes para sostener y manipular objetos. Un ejemplo de estos son los músculos interóseos dorsales. Los músculos intrínsecos de la mano son solo parcialmente responsables por su gran rango de movimiento. Los otros contribuyentes fundamentales son de hecho los músculos del antebrazo, que envían sus tendones hacia la mano a través de la muñeca. Es hora de echar un vistazo a los músculos de los miembros inferiores. Estos músculos también se pueden clasificar de acuerdo a la región donde se encuentran o a la función que realizan en músculos de la región glútea, del muslo, de la pierna y del pie. Los músculos de la región glútea son esenciales para estabilizar la pelvis sobre el fémur, algo que nos permite caminar y mantenernos de pie. Esta es la razón por la que la prominencia de la región glútea es exclusiva de los humanos. Esta prominencia está formada principalmente por este gran músculo, el glúteo mayor. El músculo tensor de la fascia lata también pertenece a los músculos de la región glútea y es el músculo más anterior del grupo. Más profundo en la región glútea encontramos a los músculos internos de la cadera que se extienden desde el aspecto medial de la pelvis hasta el extremo proximal del fémur, el hueso del muslo donde se insertan. Estos músculos producen movimientos del muslo a nivel de la articulación coxofemoral y también ayudan en la estabilización de la articulación sosteniendo la cabeza del fémur en su lugar. El muslo puede dividirse en tres compartimentos. El compartimento anterior contiene a los músculos que principalmente extienden la pierna a nivel de la rodilla. El cuádriceps femoral es el componente más importante de este grupo. El compartimento medial del muslo consta de músculos que principalmente realizan aducción del muslo a nivel de la cadera, acercando el miembro inferior a la línea media. El músculo aductor mayor es el más voluminoso y más posterior de este compartimento. El compartimento posterior contiene a los músculos extensores del muslo a nivel de la cadera y flexores de la pierna a nivel de la rodilla. Podemos ver uno de estos músculos resaltado en verde, el bíceps femoral. Los músculos de la pierna producen muchos movimientos diferentes del tobillo y del pie que son importantes para nuestras actividades, como caminar, correr y bailar. También tenemos tres compartimentos musculares en la pierna. El compartimento anterior consta de músculos cuya función principal es la dorsiflexión del pie a nivel del tobillo o articulación talocrural. Este es el movimiento del pie hacia arriba, hacia la tibia. El músculo tibial anterior es el principal dorsiflexor del pie. Se encuentra superficialmente en la pierna y puede palparse fácilmente en la región lateral de la tibia. Profundo al tibial anterior encontramos al músculo extensor largo de los dedos, que también realiza dorsiflexión del pie y además extiende los dedos de los pies. El compartimento lateral consta de músculos que realizan eversión del pie, es decir, el movimiento del pie lateralmente. El compartimento posterior de la pierna contiene músculos que principalmente producen la flexión plantar del pie a nivel del tobillo, esto es, el movimiento del pie hacia abajo, alejándolo de la tibia. En este compartimento se encuentra el tríceps sural, que forma la mayor parte del volumen de la pantorrilla. Este es un músculo de tres cabezas que en realidad está compuesto a su vez por dos, el gastrocnemio y el sóleo. Este último es muy importante para mantener una postura estable durante la bipedestación. Los músculos intrínsecos del pie se originan e insertan en el pie. Estos músculos principalmente modifican las acciones de los tendones largos de los músculos de la pierna y generan movimientos finos de los dedos de los pies. En este grupo podemos encontrar a los músculos interóseos dorsales del pie, que son 4 músculos con forma de pluma interpuestos entre los 5 huesos metatarsianos.
Y con esto hemos concluido nuestra revisión sobre los músculos esqueléticos de las diferentes regiones corporales. Es hora de las correlaciones clínicas. La evaluación de la fuerza muscular es un componente importante del examen físico que puede informarnos acerca de posibles déficits neurológicos. Existen dos métodos comunes para evaluar la fuerza muscular. En el primer método, se le pide al paciente que realice algún movimiento contra la resistencia impuesta por el examinador, y en el segundo, se le pide al paciente que resista el movimiento del examinador. La estimulación eléctrica de los músculos o electromiografía es otra forma de evaluar la función muscular. La parálisis muscular es la incapacidad de mover un músculo o grupo de músculos específico. Esto puede asociarse con otras alteraciones neurológicas, incluyendo la pérdida de sensibilidad. La parálisis muscular puede deberse a lesión cerebral, de la médula espinal o de los nervios. Las principales causas de parálisis son los accidentes cerebrovasculares, el traumatismo con lesión nerviosa, las infecciones y las enfermedades autoinmunes. Podemos ver que el video explica muy detalladamente la parte de la miología. Ahora, la parte de la artrología. Vamos a ver otro video para que entiendan perfectamente la parte de las articulaciones. Ustedes la clasificación más fácil que encontré en las literaturas. Primero que nada vamos a decir el concepto de articulaciones, que no es más que la unión de dos estructuras rígidas corporales entre sí. Sáquense ese chip de que articulación es la unión de dos o más huesos, porque si bien la mayoría de las articulaciones están formadas por las uniones de hueso con hueso, también vamos a encontrar articulaciones corporales donde hay una unión de un hueso con un cartílago. Igualmente algunas articulaciones donde simplemente se une el hueso con un diente, por ejemplo. Entonces, las articulaciones del cuerpo no solamente son las partes del cuerpo que ustedes ven que se pueden mover. Hay otro tipo de articulaciones que les voy a explicar ahorita que no son móviles, pero sin embargo cumplen con el criterio de que son dos estructuras rígidas que se están uniendo entre sí y por eso son consideradas articulaciones también. Entonces, vamos a comenzar con la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones las vamos a clasificar de dos maneras. Primero, de acuerdo al material que las une, y segundo, de acuerdo a la movilidad o el grado de movilidad que tenga cada grupo de articulaciones. El primer grupo, son tres grandes grupos. El primer grupo del que les voy a hablar son de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales también son llamadas diartrosis, así la van a conseguir en la mayoría de los textos. Dentro de la clasificación de la movilidad, estas sinoviales o diartrosis son consideradas articulaciones móviles, es decir, toda estructura del cuerpo que ustedes vean o toda articulación que sea muy móvil, como todas esas que ven en el miembro superior, en el miembro inferior, que ven a nivel de la columna cervical, que me permite mover la cabeza, esas son articulaciones de tipo sinovial, tienen esa característica que son altamente móviles. Además de unas características anatómicas que ahorita les voy a explicar con más profundidad. Luego tenemos el segundo grupo de articulaciones, que son las articulaciones cartilaginosas. En algunos textos encontrarán a estas articulaciones cartilaginosas con el nombre de anfiartrosis. De acuerdo a la clasificación de la movilidad, estas articulaciones cartilaginosas son articulaciones semimóviles, es decir, no son articulaciones que tienen tan libre movimiento como las sinoviales, pero tampoco son articulaciones totalmente rígidas, sino que tienen poca variación de movimiento. Ejemplo de ellas, las articulaciones que hay entre los cuerpos vertebrales a través del disco intervertebral, que, bueno, si no es tan móvil como una sinovial, repito, pero si no existiera movimiento, nosotros no pudiéramos hacer los diferentes movimientos de flexión con la columna. Y otras son articulaciones que, oigan bien, se dan entre las costillas óseas y los cartílagos costales, estas que ustedes ven aquí. Esas son articulaciones de tipo cartilaginosa. Ahora bien,
El tercer grupo de articulaciones van a ser las articulaciones fibrosas. Esas articulaciones fibrosas en muchos libros la van a encontrar con el nombre de sinartrosis. Y dentro de la clasificación de la movilidad se dice que son articulaciones que o se mueven muy poquito, no es que no se mueven siempre, sino que hay veces que se mueven muy poquito, o simplemente que son articulaciones totalmente inmóviles. Ejemplo de estas son las suturas craneales, que son las articulaciones que unen los distintos huesos que me conforman a la bóveda craneal. Ahora bien, vamos a empezar a hablar del mayor grupo de ellas, el grupo que hay que prestar más atención, que es el que tiene más cantidad de subclasificación, que son las articulaciones sinoviales. Les recuerdo que estas articulaciones sinoviales también reciben el nombre de diartrosis y son todas aquellas articulaciones del cuerpo que tengan libertad de movimiento como ahora. Toda articulación sinovial tiene 6 características o 6 componentes, mejor dicho, que las describen. Primero, esta es una articulación sinovial típica, vean que es una unión entre dos huesos. Lo primero que van a ver es que las superficies óseas de los huesos que van a estar en contacto son superficies lisas. ¿Por qué tienen que ser lisas? Porque ella no tiene que permitir el roce o fricción entre las estructuras que se están articulando. Además de eso, esas superficies óseas, además de ser lisas, están recubiertas por cartílago hialino. Ese cartílago hialino le va a permitir que no haya choque hueso con hueso, sino que le va a servir como de amortiguación. Después de ese cartílago hialino, esta articulación sinovial va a estar recubierta por una membrana gruesa, una capa fibrosa, que es lo que se denomina cápsula articular. Por fuera de esa cápsula articular va a haber una protección, que es lo que nosotros denominamos ligamento. Entonces, ¿qué es un ligamento? Un ligamento no es más que una estructura fibrosa que me protege a toda articulación sinovial. ¿Sí? No confunden ligamentos con tendones, que es algo muy común que la gente confunde. Un tendón es una prolongación de un músculo. Es lo que usa el músculo, o sea, es parte del músculo. Es lo que usa el músculo para insertarse en el hueso y poder moverlo. ¿Ok? Mientras que el ligamento no tiene nada que ver con el músculo. El ligamento es una estructura que une hueso con hueso y que simplemente lo que hace es reforzar la cápsula fibrosa de las articulaciones sinoviales. Ahora bien, ya llevamos 4 componentes. El quinto componente de toda articulación sinovial es esta membrana que ven aquí en color verde, que es lo que se llama membrana sinovial. Esta membrana sinovial hace que se me forme un espacio, que es el espacio sinovial, que ese espacio está totalmente ocupado por el famoso líquido sinovial, que es la estructura que también me va a ayudar a la amortiguación de esa articulación. De manera que estos 6 componentes los tienen todas las articulaciones de tipo sinoviales. Como esas cavidades, esas superficies óseas quedan libres como nadando en ese charco, por eso es que ellas tienen tanta movilidad. Ahora bien, vamos a complicar un poquitico más la cosa porque vamos a subclasificar cada grupo de articulaciones. Recuerden que eran 3 grandes grupos. Seguimos con las sinoviales o diartrosis. Estas articulaciones las vamos a subdividir en 3 grupos. Son 6 en total, pero esas 6 se subdividen en 3 grupos, de acuerdo a la cantidad de movimiento que ellas tienen. Si bien ellas son las que más se mueven, dentro de ellas hay unas que se mueven más que otras. Primero vamos a hablar de las articulaciones multiaxiales. Aquí le hago una salvedad. La palabra axi en griego significa eje. Cuando yo les hablo de multiaxial significa que se mueven múltiples ejes, pero ya ustedes saben, les recomiendo que vean mi video anterior de los ejes corporales, que en el cuerpo hay 3 ejes. Si digo que una articulación es multiaxial es porque se me mueven todos los ejes posibles, es decir, se me mueve en los 3 ejes. Y si ven el video anterior van a ver que cada eje permite 2 movimientos. Les recuerdo, sobre el eje lateral, movimientos de flexión y extensión. Sobre el eje antero-posterior, movimientos de abducción y aducción. Y sobre el eje longitudinal, movimientos de rotación interna y de rotación externa. Entonces, una articulación multiaxial se me mueve en 3 ejes y me puede hacer 6 movimientos. Y las articulaciones que eran capaces de hacerme 6 movimientos, hacen el movimiento conjugado llamado circunducción. Entonces, una sola tipo de articulación en el cuerpo
me puede hacer ese movimiento de circunducción, que son las articulaciones esferoidales o también llamada enartrosis. Y ejemplo de ello, la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, y la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Entonces esto simula la cabeza, digamos, o la epífisis superior del húmero, que tiene que ser una superficie redondeada, casi una esfera que encaja sobre otra superficie y es lo que permite hacer el movimiento de circunducción. Luego tenemos las articulaciones sinoviales biaxiales. Biaxiales significa entonces que se mueve en dos ejes. Si yo me muevo en dos ejes, ¿cuántos movimientos podría hacer? Bien, podría hacer solamente 4 movimientos. Entonces, dentro de estas biaxiales vamos a encontrar 3 tipos de articulaciones. Primero vamos a tener las articulaciones condíleas o elipsoidales. Estas son articulaciones donde una superficie convexa encaja perfectamente sobre una superficie cóncava. Ella entonces me va a permitir 2 movimientos. Puede ser 4 movimientos en 2 ejes. Flexión, extensión más abducción y aducción puede ser. O flexión y extensión más rotación interna y externa. Ejemplo de ello, bueno, la articulación radiocarpiana. Esto es lo que me permite entonces que con la muñeca yo solamente puedo hacer 4 movimientos. Flexión, extensión, abducción y aducción. También, este tipo de articulación de condílea o elipsoidal la encontramos en la articulación húmero-radial. Ella es la que me permite yo poder hacer flexión y extensión del antebrazo y además de eso hacer rotación interna y externa del antebrazo, que es lo que es supinación y pronación. Luego tenemos las articulaciones de encaje recíproco o silla de montar. Bueno, esta es una superficie que parece la silla de montar de un caballo que encaja perfectamente sobre la otra superficie articular. Característico de esto, la articulación del pulgar, que es la articulación trapecio-metacarpiana. Es una articulación de encaje recíproco o en silla de montar. Luego tenemos las articulaciones artrodias o planas. Algunos autores consideran que las artrodias o planas no son biaxiales, sino que son uniaxiales. Pero la mayoría concuerdan en que estas articulaciones, que es una superficie plana sobre otra, son articulaciones de tipo biaxial. Ejemplo de ella, la articulación tarso-metatarsiana. Por último, el tercer grupo dentro de estas articulaciones sinoviales, que son las que menos movimientos tiene dentro de ellas, son las uniaxiales, es decir, se mueven en un solo eje, uniaxis, pero me permite 2 movimientos. Dentro de ellas vamos a tener 2. Primero las articulaciones trocleares o en bisagra. Ejemplo de ello, la húmero cubital. Entre el húmero y el cúbito yo solamente puedo hacer 2 movimientos que son flexión y extensión. Se llama en bisagra porque, bueno, tú ves la bisagra de una puerta y ella, si se llevara movimientos articulares, eso es flexión y extensión. Y por último, las articulaciones trocoides o en pivote, que son articulaciones que solo me pueden hacer movimientos de rotación interna y externa. Y les recuerdo que esos movimientos solo se hacen sobre un eje longitudinal. Característico de ella la articulación que se da entre la apófisis odontoides del axis de C2 y lo que es el arco anterior del atlas que se une. Esa es la articulación atlaido-odontoidea. Ese es un tipo de articulación trocoides o en pivote, lo que me permite hacer la rotación de la cabeza. Entonces ya saben, siempre las trocoides o en pivote se mueven sobre eje longitudinal. Y se me olvidó decirle, las trocleares o en bisagra, siempre como es flexión y extensión, siempre se van a mover sobre el eje lateral. Ahora bien, pasamos al segundo grupo de articulaciones, que son las articulaciones cartilaginosas. La van a encontrar en muchos libros con el nombre de anfiartrosis. Les recuerdo que dentro de la clasificación de movilidad estarán articulaciones semimóviles que tenían más o menos movimiento. No tanto movimientos como las sinoviales, pero sí tenían más o menos movimiento. Ellas a su vez se subdividen en 2 grupos. Vamos a tener primarias y secundarias. Las primarias también son llamadas articulaciones de cartílago hialino o simplemente sincondrosis. Son de cartílago hialino o se llaman primarias porque ellas cuando nacemos son cartílago. Característica de ellas, los núcleos de crecimiento de los huesos largos y estas articulaciones que se dan entre la costilla ósea y lo que es el cartílago costal, que son las articulaciones costocondrales. Ellos son cartílagos, pero con el tiempo comienzan a osificarse. Otro ejemplo de ella es la apéndice sifoides. A pesar de que en esta imagen la apéndice sifoides la ven ósea, ella cuando nacemos es cartílago y a medida que vamos creciendo ella se comienza a osificar. Por eso es que se llaman primarias. Y luego tenemos las secundarias,
que son de cartílago, pero ya no hialino como las primarias, sino que estas son de cartílago de tipo fibrótico, fibroso. También la van a conseguir en los libros con el nombre de sínfisis. Estas articulaciones características, la sínfisis del pubis y las articulaciones entre los discos vertebrales de los cuerpos vertebrales. Esos son ejemplos de secundarias o de cartílago fibrótico. Por último, el tercer grupo de articulaciones, que fue la que les nombré, que tienen o muy poco o simplemente no se mueven, son las fibrosas, que van a conseguir en el libro con el nombre de sinartrosis. Esta a su vez se subclasifica en tres grupos. Tenemos primero las suturas, que no son más que las articulaciones que se forman entre los distintos huesos que me conforman a la bóveda craneal. Luego tenemos la sindesmosis. Sindesmosis son membranas o son tejidos fibróticos que me unen dos huesos. Característico de esto, la membrana interósea que me une al cúbito con el radio y la membrana interósea, que es la más famosa, que me une lo que es la tibia con el peroné. Entonces esta se llama sindesmosis radiocarpiana y esta es la sindesmosis tibio-peroné. Luego de esa sindesmosis vamos a tener la gonfosis, que es el tercer tipo de articulación dentro de este grupo. Esta gonfosis también, o el ejemplo de ella, es la articulación que se forma entre los dientes y lo que es los maxilares. Esa articulación se llama articulación alveolo-dentaria y es el único ejemplo de gonfosis que hay en el cuerpo. Y bueno, amigos, este ha sido todo el video. Como pudieron ver, el video explica igual, pero más tranquilo, igual con ejemplos, lo que yo les hablaba en las diapositivas, las articulaciones que existen y por qué se les decía axiles. Entonces, ya ustedes son videos complementarios para que ustedes vayan teniendo una en cuenta muy clara de cada tema. Ahora, como siempre, que yo les voy a mandar el video y también las diapositivas dentro de un ratito lo voy a mandar